Lección 57, mis hermanos, para los que están tomando nota y están llevando la secuencia, los que tienen el manual, siguiendo el camino a la cruz, la lección 57, se llama El milenio y el juicio final. Ese es el nombre de la lección, el milenio y el juicio final. La semana pasada vimos en la lección 56 el regreso de Jesús a la tierra. Y vea que el nombre es específico, el regreso de Jesús a la tierra. Cuando dice regreso, eso da la indicación que parece que en algún momento vino y ahora está regresando. Y ya sabemos que Él vino, o la primera vez que Jesús vino a la tierra, ya hemos visto toda la historia y hemos visto cómo Él vino a ofrecerse voluntariamente en sacrificio para pagar nuestras deudas por el pecado, para librarnos del poder de la muerte, de Satanás y del castigo eterno. Entonces la primera vez. Luego vimos la semana pasada el regreso de Jesús a la tierra. Hemos estado hablando en toda la historia, desde que Adán y Eva pecaron y ocurrió esa tragedia de que ahora el hombre es enemigo de Dios, el hombre está destituido de la gloria de Dios porque el hombre está manchado por el pecado. ¿Cuál es la solución que Dios ha ofrecido al hombre? Desde ese momento Dios le dijo a Adán y Eva, algún día yo voy a enviar al hijo de una mujer quien va a venir a solucionar el problema del pecado, porque el pecado ha causado enemistad entre el hombre y Dios. ¿Cuál fue el mensaje del Señor Jesús? Literalmente como aparece según Marcos y según los otros evangelios. ¿Qué dijo el Señor? Arrepentíos y creed en el evangelio. El evangelio es la obra de Cristo a favor nuestra. Entonces, ese es el mensaje que se ha venido desarrollando en la Biblia. Es más, cada libro de la Biblia, hablando específicamente del Antiguo Testamento, cada libro del Antiguo Testamento es un reflejo del Evangelio. Me gusta ir a las mujeres que están estudiando el tiempo de los sábados, o una vez al mes, están estudiando en este momento el libro sobre la historia de ¿quién? De Ruth, porque así se llama el libro, ¿verdad que sí? Pero es más que la historia de Ruth. Habla de una familia que tomó una decisión y vea cómo Dios obró en medio de todo eso. Ese libro de Ruth es una ilustración ¿de qué? Del Evangelio. Si usted ve los detalles en ese libro, ahí hay una ilustración del Evangelio. El Éxodo, el libro de Éxodo, es una ilustración del Evangelio. El profeta Oseas, la tarea que Dios le encomendó a Oseas es una ilustración ¿de qué? Del Evangelio. Entonces usted tiene 39 ilustraciones en el Antiguo Testamento del Evangelio. No es que el Evangelio apareció cuando apareció Jesús. Ya el Señor ha venido desde Génesis mostrando el Evangelio, solo que lo ha ido mostrando con diferentes ilustraciones que tal vez las pasamos de largo, pero no nos damos cuenta que ahí hay por lo menos estos dos elementos, están ahí: arrepentimiento y creer, poner la fe en lo que Dios ha hecho a favor nuestro. Entonces, ese ha sido el mensaje desde Génesis 3:15 hasta ¿dónde? Hasta ahorita. Vamos allá con mi hermano Virgilio, colócalo por allá. ¿En qué fecha estamos ahorita? Año 2023. Estamos ubicados en el presente 2023. Vamos a darle aquí a mi hermana Petra aquí que tenga el año 2023. Ahí estamos. En el momento en que vamos en la historia, estamos aquí, en el año 2023. Hemos visto de aquí para atrás hasta el tiempo de Adán y Eva toda la historia y cómo toda esa historia es la base de lo que seguimos viendo aquí, año 2023. ¿Cuál es el mensaje de hoy en día? ¿Cuál es la tarea de la iglesia? La tarea de la iglesia es ir y hacer discípulos. Pero cuando dice hacer discípulos, todo comienza ¿por dónde? Llevando primero el Evangelio. Y luego que una persona cree en el Evangelio, sigue una tarea. ¿Cuál es la tarea? La tarea del discipulado. Esa persona necesita crecer. No solamente conoce la gracia, sino dice Pedro que necesita crecer ¿en qué? En la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Es decir, que el proceso continúa. Hay un proceso allí donde esa persona, quien le presenta el Evangelio, debe seguir ese proceso para que esa persona pueda seguir creciendo y pueda seguir madurando. Entonces, vamos solamente a mencionar los eventos que hemos visto pasados porque son claves. Aproximadamente, según uno de los que hace la cronología bíblica, aproximadamente hace 4.000 años antes de Cristo, o 6.023 años aproximadamente, hablando del 2023, fue cuando ocurrió la
la caída del hombre, lo que se conoce teológicamente como la caída del hombre, la desobediencia de Adán y Eva, y es donde entra el pecado al mundo, como lo dice el apóstol Pablo a los Romanos. Por la transgresión de un hombre entró el pecado al mundo, y así eso trajo ¿qué? La muerte. Por lo tanto, todos los descendientes hemos heredado eso. Pero después dice la buena noticia. Pasan los años. Pasan esos años, Dios inmediatamente en su misericordia, en su gracia, Él tiene un plan preparado para redimir al hombre, para rescatar al hombre del problema en que fuimos metidos por Adán en aquel momento. Después, ¿qué pasa? El Señor comienza ese plan. El Señor, en parte de ese plan era crear un pueblo de la nada, que luego ese pueblo fuera quien transmitiera al resto de las naciones. Recuerde que ya hubo la confusión de las lenguas, ya se formaron diferentes naciones en el mundo. Dios forma un pueblo de un hombre llamado Abraham al principio, después Abraham y Sara o Saraí, y de allí nace un pueblo que es el pueblo de Israel. Nace de un señor que es anciano y nace de una señora que es estéril, es decir, era imposible que un pueblo surgiera de esas dos personas. Abraham tal vez era fértil, pero Sara no. Entonces, de algo imposible, Dios logró algo posible. Nace un muchacho, luego nacen dos muchachos y después nacen 12 y ahí se va formando el pueblo. Y dice que 400 años después de Jacob, que tuvo esos 12 muchachos, ya eran más de 2 millones, dicen los expertos. Entonces, ese pueblo iba a ser el vocero de Dios ante el resto de las naciones. ¿Qué necesitaba ese pueblo? Primero, necesitaba conocer a Dios. Necesitaba saber quién era Dios. Y también necesitaba saber qué exigía Dios de ese pueblo. ¿Qué le dio Dios aproximadamente? Si estoy equivocado, me perdona, pero aproximadamente en el año 1445, otro dice 1440, 1450, Dios le entregó a ese pueblo una ley. Le dijo, mira, aquí está mi ley. Él hizo un pacto con ellos. Si ustedes me son obedientes, ¿qué voy a hacer yo? Yo los voy a bendecir, pero si ustedes me desobedecen, eso va a traer consecuencias. Eso fue en el año 1445 y donde nosotros conocemos los famosos 10 mandamientos. ¿Qué ilustran los 10 mandamientos? Lo dijimos la semana pasada. Primero, los 10 mandamientos nos muestran el carácter de Dios. Dios es un Dios santo, un Dios soberano. Dios, ¿qué más es? Es un Dios que es el único que merece adoración del ser humano. Es el único. Él no comparte su gloria con nadie. Eso lo dicen los 10 mandamientos. ¿Qué más muestran los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos también era un espejo para que la gente se diera cuenta que a ese Dios santo, el hombre, por su propia cuenta, por sus propias fuerzas, no tiene nada que ofrecerle a él para agradarle, por su propia fuerza. Después del pecado que causó o que entró a través de la desobediencia de Adán y Eva. Entonces, ese es el segundo. Y dijimos la semana pasada que el tercero, ¿cuál es? El tercero es que la ley, al mostrarnos que somos incapaces, que somos pecadores, ¿qué nos hacen? ¿A dónde nos lleva? El cartel que tiene nuestro hermano Virgilio nos lleva a Cristo, nos lleva a buscar, si yo no puedo, si yo soy incapaz de hacer algo para agradar, para ser declarado justo delante de ese Dios santo, ¿qué tengo que hacer? Entonces la ley me muestra mi incapacidad y me lleva ¿a dónde? A buscar ayuda. Generalmente el hombre no hace eso. ¿Qué es lo que generalmente ha hecho el hombre? Ha tratado con las uñas, con los pies, como pueda, de tratar de cumplir eso, porque yo quiero agradar a ese Dios por mi propia cuenta. Y a la final, ¿qué me dice la ley? Usted no puede. Entonces ahí está, 1445. Entonces dice el apóstol Pablo que la ley es la que nos ha llevado ¿a quién? A Cristo. Una vez que usted está derrotado, que usted se da cuenta que es incapaz, usted busca a ver quién puede ayudarlo. Y ahí es donde está el sacrificio de Cristo. ¿En el año qué? 33. No vamos a hablar mucho de esta partecita porque en la siguiente parte vamos a hablar de esto. Y le tengo una sorpresa por allí. Entonces vamos a hablar de eso en la siguiente parte del servicio. Estoy hablando de la parte de la predicación, vamos a hablar más de eso. Pero aquí el Señor dice la Biblia que era el tiempo perfecto, el tiempo de Dios, cuando Él envió a su Hijo Jesucristo a la tierra para cumplir la promesa que le hizo ¿a quién? A Adán y a Eva. Pero que dice Pedro que antes de la fundación del mundo ya ese cordero estaba preparado para ese 33. Ahí está.
Él vino, cumplió la tarea. ¿Cuál es esa tarea? ¿O cuál es ese regalo que vino a traer? En la próxima parte se los explico. Seguimos entonces, desde el año 33 hasta el año 2023, ya vimos toda esa historia. Y yo creo que usted no quiere que se la repita, ¿verdad que no? Bueno, no hay tiempo tampoco, pero hay toda una historia de aquí hasta aquí. ¿Cuál es el mensaje que se ha proclamado de aquí hasta aquí? O que Dios espera que se proclame. El Evangelio. Aquí nace una nueva figura que representa a Dios en la tierra. ¿Cuál es esa nueva figura? Aquí era el pueblo de Israel. Ahora nace una nueva figura. Recuerda que aquí era el pueblo de Israel. ¿Con quién? Estaba Israel y los que no eran del pueblo de Israel, ¿cómo se llamaban? Gentiles. Entonces eran dos grupos. Israel era el responsable de llevar el Evangelio o las buenas noticias o que se diera a conocer a Dios ante las demás naciones. Una vez que Cristo muere y asciende, Él le encomienda la tarea a sus discípulos y dice, de ahora en adelante, no es Israel el responsable de esto, no es solamente Israel como pueblo, sino que ahora tanto gentiles como judíos pueden acercarse a Dios de la misma manera. Ya no es que un gentil tenía que hacerse como un judío para poder disfrutar o llevar los sacrificios ante Dios, sino que ahora en la iglesia, judío y gentil, para el Señor son lo mismo. Pueden acercarse de la misma manera. Entonces, a la tarea ahora se la ha encomendado ¿a quién? A ese ente que dice Pablo que era un misterio, ver judíos y gentiles juntos. Eso era, no se creía. En los tiempos de Israel, ellos no iban a creer eso. Y Pedro es una de esas ilustraciones, donde Pedro, en principio, él le costó entender que un judío pudiese estar sentado, un judío y un gentil allí, alabando al Señor. Entonces nace la iglesia, y desde el año 33 hasta el año 2023, la iglesia ha estado ¿qué? Y recuerde que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia son todos aquellos que han creído en el Evangelio, no los que creen en Dios nada más, porque la Biblia dice que hasta los demonios creen que hay Dios, que Dios existe. No es eso, sino es aquellos que han creído, que dice allá, arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso tiene mucho material que hablar sobre eso, ¿no? Pero desde el año 33 para acá, la iglesia ha sido la responsable, o es la responsable de ¿qué? De llevar el mensaje del Evangelio ¿a quién? Al resto del mundo. Y no solamente llevar el Evangelio, sino es hacer discípulos. Y eso tiene también mucha tela que cortar. Vimos que durante la historia, la iglesia en algunas ocasiones no cumplió su tarea, un pequeño remanente se mantenía, pero hoy en día vemos que la iglesia sigue con ese mandato. Esa tarea está vigente todavía, de llevar el Evangelio. Quedamos en el 2023. La semana pasada vimos por lo menos 3 eventos. Un evento, perdone que lo diga así, pero un evento grande que es el nombre de la lección, que es el regreso de Jesús a la tierra, su segunda venida. Mi hermana, allá por favor, después del hermano Luis. Ahí está, la segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga a la tierra, cuando Él venga otra vez. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, por favor, un voluntario, necesitamos repasar esa parte allí para continuar con los 2 eventos de hoy. Hoy solamente vamos a ver 2 eventos más y casi terminamos la cronología. Como yo les dije la semana pasada, en intercalado o en medio de cada uno de estos eventos hay muchos otros eventos que habla la Biblia, pero en este momento de nuestro ciclo de enseñanza no vamos a tocar esos puntos, sino que solamente esos eventos grandes. Vamos a buscar allí primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Ya le voy a dar aquí exactamente. De capítulo 4 versículo 13 al versículo 18. Ya va, aguántalo ahí, Bexay. Y otro va a buscar primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 50. Adelante. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Y otro va a tener allí listo, primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 50. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor,
que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahí está. Ese pasaje lo vimos la semana pasada. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Ahí lo vimos. Según el estudio de la Biblia, es un evento que se llama ¿cómo? El rapto de la iglesia. La semana pasada lo ilustramos. Lo ilustramos ¿cómo? Como lo dice Pablo allí. Cuando Cristo venga en las nubes a llevarse a todos aquellos que han creído, ¿en quién? En el Evangelio. A todos aquellos que han puesto su confianza. A todos aquellos que han confiado en que Cristo puede rescatarlos ¿de qué? De la condenación eterna. Que Cristo es el único que puede darle vida eterna. Eso. Ese se llama el rapto de la iglesia. La semana pasada lo vimos. Entonces, ¿cuál es el evento más cercano en cuanto a esto que estamos viendo? Tenemos en este momento, aunque eso puede ser ahorita, puede ser dentro de 15 minutos, puede ser mañana. No está estipulado cuándo. Lo que sí dice es que cuando ese evento suceda, de ahí sí va a comenzar una cadena de otros eventos que están en la Biblia. Pero estamos en el año 2023, 2 de julio del año 2023, y en cualquier momento, aquí nosotros reunidos aquí, puede ser que suene esa trompeta y el Señor en las nubes allá arriba venga por su iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando del cuerpo de Cristo, estamos hablando de la novia de Cristo, estamos hablando de todos aquellos que han creído en Cristo, que han puesto su confianza, que reconocen delante de Dios que son pecadores, que están descalificados y que solamente el sacrificio de Cristo puede hacerlos, o puede que Dios los declare justos delante de Él. Es decir, lo único que le puede dar acceso a la presencia de Dios allá arriba, a la entrada al reino de los cielos es Cristo. Entonces ahí está. Cuando sucede ese evento, Jesús vendrá por todas esas personas. En la próxima parte vamos a hablar más de eso. Luego de eso dice la Biblia que habrá un evento que se llama la tribulación, que son 7 años. No tenemos tiempo para explicarle de dónde surgen esos 7 años. Esos 7 años son parte de la historia de Dios. Por allá en los años atrás, el Señor, por medio de un profeta llamado Daniel, él profetizó por medio de ese señor, de ese profeta, de unos eventos que iban a suceder durante 70 semanas. Las famosas 70 semanas, los que han escuchado las famosas 70 semanas. Eso es otra clase que podemos ver más adelante o que hay que ver, las 70 semanas, para comprender mejor por qué son 7 años. No solamente porque el número 7 tiene un significado, porque 7 años son esos 7 años que quedaron pendientes de 70 semanas que Dios profetizó por medio de Daniel. Entonces, 483 años ya se cumplieron. ¿Cuántos nos quedan? Nos quedan 7 años. Esos fueron una profecía que hizo Daniel para el pueblo de Israel. ¿Qué sucedió en el año 33? Dios hizo un paréntesis y ahora el pueblo de Israel aquí no es, digamos, la figura principal. Aquí es ¿quién? La iglesia. Pero una vez que suceda el rapto de la iglesia, ese paréntesis se concluye. Y como faltan 7 años de esas 70 semanas, es decir, ya se cumplieron 69 semanas ilustra, no son solamente 7 días de la semana, sino incluye cada semana son 7 años. Entonces hay 69 semanas, ya se cumplieron, falta una semana, que son 7 años más. Entonces, ¿dónde se va a cumplir eso? Allá, donde una vez más Dios, a través de su pueblo de Israel, va a continuar la tarea que le encomendó aquí. ¿Quiénes serán los responsables ahí? Principal, ya la iglesia no va a estar, la iglesia ya se fue con Cristo. Sigue el mensaje de la gracia, sigue el mensaje del evangelio, se sigue predicando el evangelio, pero ya no será
bajo este formato de la iglesia, sino que una vez más se vuelve al formato anterior. ¿Cuál es el formato anterior? El pueblo de Israel como figura principal. 7 años de tribulación. Y la Biblia dice que serán tiempos difíciles. Tiempos muy, muy difíciles. Y eso, tal vez no nos gusta leer esos pasajes, pero esos pasajes no son para meter miedo. Esos pasajes son para animarnos. Vea lo que dice ahí Pablo a los tesalonicenses, para que se alienten unos a otros, para que nos alentemos unos a otros. Nosotros que estamos vivos, pues sigamos glorificando al Señor con nuestras vidas, dejando que Él obre en nosotros, pero los que han muerto en Cristo, Pablo dice, coméntenle esto, hablen de esto, ¿para qué? Para que se alienten. Porque cuando nosotros, los que hemos perdido familiares, que han muerto familiares, a mí se me han muerto familiares, a ustedes se me han muerto familiares, a veces como que nos entra una, no vamos a decir una lucha ni nada de eso, sino simplemente recordamos eso y eso nos da tristeza. Pero ¿qué dice Pablo? Mire, hay una esperanza porque algún día Jesús los va a resucitar. Así como Él resucitó, Él también los va a resucitar. Sigue ahí. Después de ahí vimos que ahí es donde se cumple la segunda venida. Después que pasan esos 7 años, viene la segunda venida de Cristo, cuando Cristo vendrá ¿con quién? ¿A quién se llevó Cristo allá arriba? A su iglesia. Él vendrá con su iglesia. Va a celebrar unas bodas con la iglesia allá arriba. Antes de eso está lo que se llama el tribunal de Cristo, que es donde el Señor va a entregar esos galardones, esas recompensas a la iglesia, ¿no? Por todo aquello que usted y yo hemos hecho bajo la dirección del Señor, no por lo que usted hizo por su propia cuenta, sino por todo lo que usted hizo bajo la dirección del Espíritu, bajo la dirección del Señor. El Señor lo va a premiar por eso, le va a dar sus galardones. No le doy más detalles de eso, pero le va a dar sus galardones. Luego de eso, ya que una vez que la novia está adornada con todas esas coronas, ¿qué dice? Dice que se celebrará la boda, donde la iglesia se unirá a su novio, a Cristo, a su esposo. Se unirán allí. ¿Y después qué viene? ¿Qué viene después de una ceremonia de la boda? ¿Qué viene después? Viene la celebración, que nosotros conocemos como la recepción, o no sé cómo le llaman a usted, donde se pica el bolo, como dicen los zulianos, y todo eso. Entonces, viene esa celebración. ¿Dónde va a ser esa celebración? Dice que Él vendrá con su esposa, con sus ángeles, y vendrá aquí a la tierra. Ahí es donde se cumple la segunda venida, cuando Él vendrá con su iglesia, con sus ángeles aquí a la tierra. ¿A qué? Dice que a celebrar su boda. Y ahí es donde tiene sentido quiénes son los invitados a esa boda. Porque si esa es la novia o la esposa y Él es el esposo, ¿quiénes son los invitados que habla la Biblia? ¿Quiénes son los invitados? Si la iglesia es la esposa y Cristo es el esposo, ¿quiénes son los invitados? Hermano, si la iglesia es la esposa y Cristo es el esposo, ¿quiénes son los invitados? No podemos ser nosotros, porque nosotros somos la novia, nosotros somos la esposa. Y a los caballeros nos cuesta decir un poco eso así, pero somos la esposa, somos el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿quiénes son los invitados? ¿Quiénes dijimos que se cierra el paréntesis? Todos aquellos que creen en Cristo, todos aquellos que han confiado en Cristo igual por fe, pero que no son parte de ¿qué? De la iglesia. Y ahí toma sentido todos esos pasajes cuando dice que fueron convidados, que fulano de tal no estaba preparado, que no fueron invitados a la boda del Cordero. Eso se llama hermenéutica en la Biblia, eso se llama poder. Por eso yo les he hablado de tres grupos. Están los israelitas o los judíos, están los gentiles y está la iglesia. Y cuando nos acercamos a la palabra de Dios, nosotros tenemos que ver, no que ese pasaje fue dado para los judíos y a mí no tiene nada que ver conmigo, no. Es algo que tiene que ver con los judíos. Yo reviso cuál es el principio que está ahí de Dios y es el que yo puedo usar. Pero yo no puedo decir algo que fue prometido para los judíos que Dios me lo prometió a mí. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener claro que hay promesas para los judíos, hay promesas para los gentiles y hay promesas ¿para quién? Para este tiempo de la iglesia. Entonces, en la segunda venida Él vendrá con su iglesia. Por supuesto, aquí en la tierra, ¿quién lo va a estar esperando? Alguien lo va a estar esperando aquí en la tierra. Y es un ejército grande que va a querer luchar con Él. Y ahí la Biblia lo dice. Ya esa parte la vimos. Va a querer luchar con Él. Y es donde dice que Él los va a derrotar. Que Él vendrá con un nombre que dice fiel y verdadero. Vendrá en su caballo. Pero ya no vendrá como un cordero, sino ahora vendrá como un rey. Y dice que viene a reinar y a juzgar. Y entonces todos esos que están ahí durante el tiempo de la tribulación, que no hayan creído, ¿qué va a suceder con ellos?
Los que han creído durante el tiempo de la tribulación y estén vivos, Él los va a proteger, porque esos son de Él. Pero los que no han creído en ese tiempo que va a suceder, la Biblia lo dice claro. Va a haber un ejército que se va a enfrentar con Él. ¿Qué va a hacer el Señor con un ejército que se va a enfrentar a muerte? Los va a destruir. Y después, ¿qué pasa con los siguientes que no creyeron en el Señor durante esos 7 años, después de haber visto los juicios de los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira, terremotos, tantas partes de la tierra convertidas en desastres? Después de haber visto todo eso, hay gente que su corazón va a estar tan duro que en vez de reconocer la gloria de Dios, en vez de conocer el poder de Dios, ¿qué es lo que van a hacer? Lo van a rechazar. Y dice que algunos querrán morirse, querrán acabar con su vida para no sufrir tanto. Pero por ningún lado dice que reconocerán a Dios, que, oye, ese es el Rey de Reyes. Entonces, ¿qué sucede? En la segunda venida Él vendrá. Los que se van a enfrentar, dice la Biblia, que los va a destruir. ¿Y qué pasa con los que no creyeron durante el tiempo de la tribulación? Que se rehusaron. Porque va a haber pruebas fuertes, dice ahí. Va a haber pruebas fuertes. Habla de perseverar, habla de huir, de correr, el sálvese quien pueda. Pero sálvese quien pueda en el sentido de persecución, de que lo agarraron a usted y lo van a torturar. Usted va a querer que, bueno, usted no, pero las personas en ese tiempo, ¿va a querer que lo torturen? Usted no va a estar en ese tiempo. Ya dijimos que aquí el Señor viene a llevarnos. Pero ilustrando, una persona va a querer que la torturen, no, tiene que huir, correr. Pero igual va a necesitar ¿qué? Confiar en el Evangelio, igualito. No es que allá es solamente por mantenerse escondido los 7 años, no, estoy listo, salí vivo, no, sino es confiar también. ¿Qué va a pasar con esas otras personas que no tuvieron 7 años más viendo cosas? Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, que a veces queremos ver cosas, pero yo le puedo dar muchos testimonios de personas que han visto cosas, que han experimentado cosas, que han presenciado cómo Dios los ha salvado de la muerte, y al otro día, ¿dónde están? No estoy hablando de que han creído en Cristo, sino personas que han visto cosas sobrenaturales y al otro día se olvidaron de Dios. Yo les he contado historias a ustedes aquí de eso. ¿Qué sucede? Esas personas también van a ser muertas. ¿Por qué? Porque después de eso, dice la Biblia, que es la lección de hoy, el milenio y el juicio final, viene el famoso reinado de Cristo, que Él prometió ¿a quién? A su pueblo. Él prometió a su pueblo que iba a reinar sobre ellos. Y la primera vez que vino Jesús no solamente tuvo 33 años. Hay una posición que dice que en este momento Jesús está reinando en la tierra. Y si usted y yo vemos, Él es Dios, soberano, todopoderoso. Pero ese reinado no se está dando aquí en la tierra. Aquí vemos todo lo contrario. Vemos que aquí sigue reinando el enemigo de Dios. Y vea este mes como estuvo este mes. Eso es una demostración de eso. Pero sí, el Señor le prometió a su pueblo que un día Él iba a reinar en ellos y que le iba a dar todas esas bendiciones que le prometió. Abraham solamente fue un forastero en Canaán. El pueblo de Israel nunca logró recibir las bendiciones que Dios le prometió. Nunca las logró. Su terquedad, su incredulidad, su ser tan porfiados nunca le permitió eso. Es más, en estos días contábamos que ellos dejaron vivos a los habitantes de Canaán. ¿Y eso qué trajo como consecuencia eso? Que se contaminaron cuando Dios les había dicho, esta es la tierra que yo les he prometido. Pero eso sí, esta tierra tiene que estar limpia de todo morador pecaminoso, de toda esa gente idólatra. ¿Y qué hicieron los israelitas? No hicieron caso. Entonces ellos nunca han podido disfrutar del reinado de Cristo. ¿Cuándo se va a cumplir eso? Segunda venida. Después de la segunda venida el Señor vendrá a reinar. Pero Él viene a reinar ¿sobre quiénes? Sobre todos aquellos que han creído en Él. Dice que su esposa vendrá a juzgar, vendrá a reinar con Él. Pero ¿sobre quién va a reinar Cristo? Si la iglesia somos nosotros y venimos con Él, ¿sobre quién va a reinar? Sobre todos esos creyentes que tuvieron a bien hacer caso a la palabra de Dios durante la tribulación, creyeron, son salvos por gracia, son salvos por haber caído en el Evangelio, pero también, ¿quiénes más faltan por ahí? Lo que pasa es que es larga la historia es larga, pero Daniel dice que aquellos que murieron antes de que naciera la iglesia, ellos están esperando su resurrección, porque ellos murieron esperando una promesa, no solamente la promesa del Salvador,
sino que Dios cumpliera también sus promesas con ellos. Entonces, ¿dónde están esas personas? ¿Dónde están esas personas? Dice Daniel que serán resucitados allá. Entonces, comienza el milenio, comienza Cristo a reinar 1000 años. Vamos a leer ahí. Cuando Jesús regrese, lo hará acompañado de sus ángeles y su iglesia. Vendrá para juzgar y reinar sobre la tierra por 1000 años. Ya eso está establecido, la Biblia lo dice claro. Para que esto se cumpla es necesario sacar a Satanás y a sus demonios del escenario mundial. La semana pasada vimos que en su segunda venida Cristo vendrá y juzgará a los primeros 2 personajes que va a juzgar es al anticristo y al famoso falso profeta, a la bestia y al falso profeta. Luego comienza su reinado de 1000 años. A esos 1000 años, ya le voy a decir quiénes son los únicos que van a entrar a ese reinado. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con una gran cadena en la mano y prendió a Satanás y lo encerró para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Cuando comience ese reinado de 1000 años que Dios ha prometido a su pueblo de Israel, cuando comiencen esos 1000 años, Satanás será encarcelado. Lo dice Apocalipsis, será encarcelado y él estará allá. Después dice, solo entrarán al reino de Cristo. ¿Qué va a pasar con los ejércitos que se enfrenten al Señor? Van a morir. ¿Y qué va a pasar con todos los que no creyeron en Cristo en la tribulación? Van a morir. El Señor les va a quitar la vida, dice la Escritura, y solamente quienes pasarán a esa siguiente etapa en la historia. Dice, los que confiaron en la promesa de Salvador que serán resucitados. ¿Cuándo? Aquellos que murieron desde Abel hasta antes de Cristo ofrecerse sacrificio. Todos ellos murieron mirando hacia el futuro. Señor, yo creo, yo confío en que tú algún día vas a cumplir esa promesa. Eso fueron los antiguos testamentarios. Y algunos dicen, no, para ellos era más fácil. Si no es más fácil para nosotros, que tenemos evidencia. Imagínense para ellos que algunos podrían decir, oye, ¿y si no pasa? ¿Y si me muero y nunca viene ese Salvador? No, ellos murieron confiando en que algún día vendría el Salvador, que Dios iba a enviar al Salvador. Lea Hebreos 11, para que usted vea. Después que usted lee Hebreos 11, ¿qué dice al final? Mire, tenemos toda una nube de testigos alrededor, que confiaron en Cristo sin haber venido, pero ellos confiaron en que iba a venir. Pero ahora tenemos un grupo de aquí para acá que ha confiado en alguien que ya cumplió la promesa. Entonces, primer grupo que va a entrar al milenio, los que confiaron en la promesa de Salvador que serán resucitados. Segundo, ¿quiénes van a estar con Cristo ahí? Los que forman parte de su iglesia. Por supuesto, la iglesia va a entrar con él a ese reinado. Y en número 3, todos aquellos que han creído ¿dónde? ¿Cuál es el grupo que nos queda? Todos los que crean después del rapto de la iglesia, que ese es otro grupo donde habrá oportunidad todavía para creer. Solo que la Biblia dice que hay de esos tiempos, porque esos tiempos serán difíciles. Los que creerán en él durante la tribulación. Durante estos 1000 años, Cristo cumplirá sus promesas terrenales hechas al pueblo de Israel y los demás creyentes reinarán con él. Eso se llama hermenéutica. Hay promesas hechas para el pueblo de Israel. Nosotros sabemos como principio que Dios es ¿qué? Bueno, es bondadoso, es misericordioso, nos bendice, pero también tenemos que estar claros que hay promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel y hay promesas que Dios le ha hecho ¿a quién? A la iglesia. ¿Con qué nos bendijo el Señor? Con toda bendición espiritual. ¿Y qué decía el apóstol Pablo? Sintámonos agradecidos con tener nuestras necesidades suplidas, ¿verdad que sí? Que podamos tener nuestras necesidades completas. No habla allí de que ya usted sabe todo lo que se escucha por allí. Que Cristo quiere esto, que Cristo quiere... No, la Biblia no lo dice. Y para el pueblo de Israel, Él le prometió tierras, ganado, abundancia. ¿Y dónde se lo va a cumplir Él? Allá. Entonces, ¿quiénes entran al milenio? Solamente los que han creído en Cristo después de la tribulación. Todos los creyentes. ¿Qué va a pasar en esos 1000 años? En esos 1000 años van a entrar personas con sus cuerpos... los cuerpos que tenían aquí en la tribulación. ¿Y qué va a pasar con ellos? Con el pueblo de Israel. Le prometió riquezas, le prometió una cantidad de cosas. ¿Qué va a pasar? Comienzan a desarrollar a reproducirse, a multiplicarse en ese tiempo. Mientras tanto, la iglesia, ¿cómo vamos a estar la iglesia? Con nuestros cuerpos transformados y glorificados, reinando con Él. Por eso Pablo dice,
si ustedes no pueden atender sus asuntos aquí, no es que allá no lo van a poder hacer, sino mira, tenemos allá, ya nosotros estamos comisionados para juzgar con el Señor, para reinar con Cristo, y no podemos resolver aquí un problema de $50. Tenemos que hacer como este hermano que fue ante un juez de paz a denunciar a 2 creyentes porque no le querían pagar una deuda. Y en medio del juez de paz el hombre vino y le metió una mano, como dicen vulgarmente, al muchacho que tenía la deuda delante del juez de paz. Un incrédulo estaba denunciando a 2 creyentes porque no le pagaban una deuda. Y ahí es donde dice Pablo, necesitamos nosotros que un juez, que alguien de este mundo juzgue nuestras cosas, cuando allá vamos a estar juzgando con el Señor, donde ya tenemos esa capacidad que el Señor nos ha dado para reinar y juzgar con Él. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, saldrá para engañar a las naciones y formar de ellas un ejército global contra Cristo. Y aquí toma sentido ustedes, ¿dónde va a salir esa gente que se va a rebelar con el Señor? Bueno, los 1000 años son ¿para qué? Para el Señor cumplir las promesas que le hizo a Israel, se van a reproducir, van a tener su familia, y ahí van a ir saliendo las siguientes generaciones que ya no serán como los primeros que entraron. Ojo, eso es aquí en la tierra, no estamos hablando del cielo, estamos hablando de aquí en la tierra. Porque usted me va a decir, oye, ¿y cómo personas se van a poder reproducir en ese tiempo si ya no se van a reproducir? No, eso estamos hablando de promesas que el Señor va a cumplir a su pueblo allá, y vendrán generaciones. Dice que serán como de 80, 90 años como el roble, y así van generaciones. Después de 1000 años, ¿cuántas generaciones pudiesen aparecer? Vamos a poner unas 10. Vea que ya está taratá. Entonces ya los hijos de estos, los hijos de aquellos, sigue estando ¿qué? El mensaje del Evangelio. Cristo está ahí reinando, pero sigue la necesidad de que la gente pueda seguir confiando en Él. Pero ¿qué va a pasar? A los 1000 años se soltado Satanás, ¿y qué sucede? Él vendrá a tratar de engañar a la gente. ¿Y qué va a pasar con aquellos que están rechazando a Cristo en ese tiempo? Se van a dejar engañar fácilmente por Él, y es donde viene esa última batalla de los incrédulos en contra de Cristo. Será soltado Satanás, va a levantar un ejército, se enfrenta a Jesús, y ahí es donde dice que Jesús aniquilará a todos los incrédulos. No, Él lo va a dejar por 1000 años, eso tiene su razón. Este tormento seguirá, pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Son los únicos 2 personajes que hasta ese momento de la historia van a estar en el lago de fuego. No como muchos por allá aún echando bromas, decimos que no, que fulano de tal ya está allá, no. Ese es otro lugar donde están esperando los muertos, pero este lugar, lo que lo va a inaugurar según la Biblia, es la bestia y el falso profeta. Y un tercer personaje que va a entrar allá será Satanás, y después de Satanás, todos aquellos que van a ser condenados en el juicio que viene. Vamos a terminar con ese juicio, no importa que la semana que viene yo le doy otro repasito. Aquí, después de los 1000 años, Satanás será lanzado al lago de fuego, pero todavía nos queda algo. ¿Qué nos queda? ¿El juicio de quién? ¿De quién queda el juicio? El juicio de todos aquellos muertos grandes y pequeños que no han confiado en Cristo. Desde Caín, ¿hasta dónde? Hasta el día que sucede esos 1000 años. ¿Qué va a pasar con todos los que no han puesto su fe en el sacrificio de Cristo? ¿Qué va a pasar con ellos? Voluntario aquí para que lo tengamos allí, si van a tomar alguna fotografía que nos quede de recuerdo. Por favor, ubíquese aquí. Entonces ahí está. La Biblia habla de un juicio final que se llama el juicio del gran trono blanco, donde todos los muertos grandes y pequeños que no han confiado en Cristo se presentarán ante Dios, y serán abiertos una serie de libros, según los teólogos que dedican tiempo, que el Señor les da la oportunidad de dedicar tiempo, hablan de varios libros. Algunos hablan hasta de que la Biblia va a estar abierta allí como señal de evidencia. El libro de las obras, el libro de la vida, van a estar abiertos ahí. Y dice, el primer paso en este juicio será el de la tierra y el universo. Ustedes lo han leído allí en Apocalipsis. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Es el juicio de la tierra y el cielo que necesitan ser, castigados por el pecado del hombre, y después vendrán, la próxima lección se llama cielos y tierra nueva. Después hablaremos de eso. Dice, en esta tierra que ha visto tanto pecado y miseria será completamente consumida por fuego junto con todo el universo.
Y después dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Según sus obras. Todos los que han muerto sin confiar en Cristo serán resucitados para comparecer ante Dios. Porque Dios es un Dios justo. Él es santo. Él no tolera el pecado. Él va a castigar cualquier pecado. Y vea que es chistoso un reel que está sonando por allí de que le preguntan a uno de los grandes predicadores por qué Dios fue tan severo con Adán y Eva. Un solo pecado y Dios fue tan severo. Y él le comienza a explicar, le dice, ¿usted cree que Dios fue severo? Cuando Dios le hizo 3 preguntas, se burlaron de Dios en ese momento, uno le echó la culpa al otro, y ahí estaba Dios todavía. ¿Usted cree que Dios fue severo? Que ahí mismo le hizo una promesa de que algún día enviaría un Salvador, de que le quitó las hojas de higuera y le puso las pieles, y les dijo, es mejor que salgan del huerto del Edén, y ustedes puedan ver el producto de lo que han hecho. ¿Ustedes creen que eso no es misericordia? Eso es misericordia. Entonces dice, todos tendrán que comparecer ante el Señor. Allá se pararán al frente todos los que no creyeron en este mensaje que nosotros enseñamos. Y no vamos a exagerar, pero aquellos que dijeron que estábamos locos, que nosotros perdíamos el tiempo todos los domingos escuchando mensajes que eso no va a pasar, etcétera, etcétera. Entonces, desde Caín hasta el último pecador que no haya creído en el Evangelio estarán presentes. Luego de ser juzgados serán lanzados ¿dónde? Al lago de fuego, donde experimentarán la separación de Dios para siempre. Mateo 25:46, ahí entra Mateo 25:46, para que usted vea. No, es que ese versículo está en Mateo, entonces pertenece al tiempo de la iglesia. Lea bien la cronología. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Nos quedan 2 lecciones importantes, cielos nuevos y tierra nueva y el mensaje final de Jesús. Pero por ahora, ahí están 2 eventos más. Desde allá, desde el momento en que Adán y Eva pecaron, hasta esos últimos 1000 años, ¿cuál ha sido el mensaje? El mensaje es el mismo, no ha cambiado. Ellos miraban hacia adelante. Los que conocieron a Jesús, oye, lo tenían ahí cerquita. Pero nosotros, que estamos en el 2023, ¿qué hacemos? Miramos hacia lo que pasó en el 2033. ¿Qué van a hacer ellos? Van a mirar hacia allá. ¿Qué van a hacer aquellos? Van a mirar hacia allá. Los 1000 años van a tener la oportunidad de tenerlo ahí reinando. Y ninguno va a ser excusa. ¿Por qué? Porque nosotros, hay alguna evidencia que nosotros tengamos tangible por allí. Bueno, ir a Jerusalén allá y ver todo el escenario y todo lo que sucedió. Pero no tenemos una fotografía, no tenemos una grabación. Y sin embargo, eso es lo que el Señor dice, que confiemos en lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, esta es la lección 57. ¿Qué nos muestra la lección 57? Que serán cumplidos esos 1000 años que Dios le prometió a su pueblo de Israel, y después vendrá el juicio del gran trono blanco, donde todos aquellos que no creyeron en el mensaje del Evangelio serán juzgados. Y si la Biblia dice que usted y yo somos salvos por la fe, por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, y aquellos van a ser juzgados por sus obras, ¿qué quiere decir eso? Que ese juicio no es para definir qué tanto mérito tiene usted. Porque la Biblia dice que nadie es justificado por sus obras. Entonces es un juicio exclusivo para ¿quiénes? Para todos aquellos que rechazaron el mensaje del Evangelio. Muchísimas gracias y nos vemos en 10 minutos.